Eliuez se quedó inmóvil cuando la vio entrar en la sala del tribunal, contuvo el aliento como si los años de silencio y el peso enterrado de sus decisiones hubieran resucitado frente a él como un fantasma vivo. Y por un instante la autoridad que lo envolvía pareció desvanecerse en nada, reemplazada por la culpa que había intentado enterrar, mientras ella, la mujer a la que una vez ignoró, se mantenía firme ante él con la fuerza de alguien que había sido rota pero aprendió a levantarse de nuevo. Su presencia sacudiendo el aire mismo de la sala, sus ojos cargando tormentas de dolor lamas de desafío que hacían temblar incluso las paredes de la justicia, mientras permanecía allí la gente susurraba pero nadie se atrevía a hablar en voz alta, porque podían sentir que algo más grande que un juicio ordinario estaba desarrollándose, algo más profundo que leyes pruebas, algo tejido por los hilos de la traición la verdad, su historia, aunque no dica en ese instante, resonaba en cada respiro silencioso, la historia de cómo su hogar fue destruido, cómo le arrebataron a sus seres queridos mediante el engaño, cómo su confianza fue destrozada por aquellos en quienes alguna vez creyó, como el mismo hombre que ahora se sentaba como Eliuez apartó la mirada cuando él aclamó por protección, dejándola abandonada ante la crueldad de los poderosos, al mirarla ahora no pudo negar que los recuerdos se abrían camino en su conciencia, la imagen de ella de pie años atrás, frágil pero decidida, suplicando justicia mientras se le elegía la comodidad del silencio, porque entonces era más fácil servir las mentiras de los influyentes que defender la verdad de los débiles, y aunque trató de mantenerse sereno. El leve temblor en sus manos delató su culpa, el destello en sus ojos incapaz de sostener la mirada de ella, aún así ella permaneció inquebrantable, porque había aprendido que el silencio podía ser más fuerte que los gritos, que la quietud podía cargar más fuego que la furia. Quería que él sintiera cada gota del dolor que una vez ignoró, que sintiera el peso de su resistencia presionando contra su conciencia, recordándole que la verdad nunca muere, solo espera. Ahora había regresado a través de ella, a través de la fuerza talada en su alma por un sufrimiento imposible de borrar. La multitud permaneció inmóvil, algunos mirando con juicio frío, otros secretamente deseando que la venciera, unos pocos esperando verla quebrarse, pero no titubeó, porque cada cicatriz en su corazón se había endurecido en armadura, cada herida había sido cosida con determinación, cada noche de desesperación transformada en la promesa de que jamás volvería a ser silenciada, mientras la máscara de autoridad de Eliuez se desmoronaba bajo las grietas de la culpa, su silencio retumbaba como una tormenta que presionaba contra la sala, pues incluso antes de alzar su voz la guerra ya había comenzado, la guerra de la verdad contra el engaño, el valor contra la corrupción. La memoria contra la negación, la mujer no se alzó solo por sí misma sino por cada voz que había sido enterrada, por cada clamor ignorado, por cada familia rota por mentiras que hombres como él permitieron prosperar. Extrayó su fuerza de la memoria de su padre, cuyas enseñanzas vivían en él como una lama eterna, recordándole que la justicia nunca se concedía libremente sino que se tomaba con persistencia implacable, recordándole que incluso si el mundo le daba la espalda, la dignidad era algo que podía proteger con su voluntad, mientras su peco subía bajaba con un ritmo firme cargaba el peso de su pasado no como una debilidad sino como un arma, más afilada que cualquier espada, más pesada que cualquier cadena. La atmósfera se espesó como si las mismas paredes se inclinaran para presenciar lo que iba a suceder, porque este no era un juicio ordinario, este era el momento en que la traición se encontraría con la resistencia, el momento en que las mentiras chocarían con la verdad, aunque sus manos se cerraron con fuerza en puños a su lado, no los alzó, porque su poder no estaba en la violencia sino en su presencia intacta. Eliuez lo sabía, lo sentía, veía el reflejo de su propia cobardía en los ojos inflexibles de ella. Comprendió demasiado tarde que su silencio de años atrás no la había enterrado, solo la había construido en una fuerza de la que no podía escapar. Mientras los segundos se estiraban en un silencio lo suficientemente pesado como para aplastar, él hizo un juramento en su corazón, un juramento de no rendirse, un juramento de no inclinarse, un juramento de talar la verdad en la misma piedra de aquel tribunal tan profundamente que nunca pudiera volver a negarse, porque había sido obligada a morir una vez en silencio. Ahora había regresado no como víctima sino como la tormenta que ya no podían contener. Ella permaneció en el centro de la sala del tribunal, su silencio resonando más fuerte que cualquier palabra pronunciada. Mientras el aire se espesaba con tensión los recuerdos de su camino presionaban contra su pecho como un peso que nunca podría dejar.
Porque este juicio no era el comienzo de su sufrimiento sino la cruel continuación de una historia escrita años atrás. Cuando el éngano se deslizó en su hogar, Y lo desgarró pedazo a pedazo, cuando las personas en las que más confiaba convirtieron la lealtad en traición, y cuando su vida, antes llena de calor, risas y el abrazo de la familia, se redujo a cenizas de dolor, dejándola vagar por noches infinitas de desesperación sin nadie que le tomara la mano, nadie que escuchara sus lantos y nadie que secara las lágrimas que se talaron en su piel como cicatrices permanentes, y en esos años de soledad probó el hambre, soportó la humillación, sintió el aguillón de ser desecada como si no valiera nada, y sin embargo, en lugar de romperse, cada herida agudizó su espíritu, cada traición endureció su corazón y cada injusticia le impregnó la determinación de volver a ponerse en pie, más fuerte e inflexible, hasta poder confrontar a quienes habían intentado enterrarla. Y ahora estaba allí, frente al mismo hombre que en su día tuvo el poder de salvarla, pero eligió cerrar los ojos, y al moverse incómodo en su asiento, sus togas de autoridad incapaces de protegerlo del peso de su conciencia, él la supo que revivía las decisiones que la condenaron a años de silencio, recordaba el momento en que apartó la mirada de sus ojos suplicantes, recordaba los sobornos, los susurros de los poderosos, las mentiras que eligió proteger. Y ahora todas esas sombras habían vuelto para asfixiarlo en esta sala donde la verdad se negaba a permanecer oculta, mientras la multitud permanecía rígida en sus lugares, algunos susurrando con curiosidad, otros con miedo y otros con cruel satisfacción, pero todos observándola como si no fuera simplemente una mujer sino una tormenta envuelta en piel frágil. Y dentro de esa tormenta ardían los rostros de su pasado, su padre que murió con esperanza en el corazón creyendo que aún se podía hallar justicia, su madre que lloró en silencio hasta su último aliento cargando la vergüenza impuesta por otros, y las risas de los niños arrebatadas por un destino demasiado cruel para la inocencia. Y cada recuerdo avivaba el fuego en su pecho empullándola a mantenerse erguida incluso cuando él dolor trataba de inclinar su cabeza. Y apretó los puños a los costados, no con rabia sino con contención, porque sabía que su poder no estaba en gritar sino en resistir, no en golpear sino en permanecer. Y cada segundo que permanecía inquebrantable era otro golpe contra quienes intentaron silenciarla. Y mientras los ojos del Yuetz se apartaban y volvían de nuevo como queriendo escapar de su mirada sin poder. Él vio la culpa grabada en sus rasgos y comprendió que esta no era solo su batalla contra él, era su batalla contra sí mismo, la batalla de un hombre que traicionó su juramento y que ahora ya no podía ocultarse de la verdad que había enterrado. Y en esa comprensión a la fuerza, porque su debilidad era prueba de su resistencia, su temblor prueba de su voluntad inquebrantable. Y levantó más el mentón, su silencio desafiándolo a mirarla por completo, desafiándolo a recordar que por mucho tiempo que se proteían las mentiras, no pueden superar la resistencia de la verdad. Y la sala del tribunal, aunque llena de gente, pareció encogerse en torno a los dos, el peso de la historia presionando, las paredes tensas bajo la guerra no hablada entre la culpa y la desafiante. Y aunque la multitud aún no podía escuchar la historia que ardía dentro de ella, la sintieron en el aire, la percibieron en sus huesos, que esto no era simplemente una mujer frente a un juez, esto era la traición regresando para enfrentar la justicia, esto era la corrupción temblando ante la verdad. Y mientras tomaba una respiración lenta, apaciguando el fuego en su interior, juró en silencio para sí misma que pasara lo que pasara no flaquearía, no se rendiría, lucharía hasta que los ecos de su dolor se grabaran en la memoria de todos los presentes, porque ya la habían borrado una vez y ahora se talaría en la historia tan profundamente que nadie podría volver a calarla. El silencio en la sala del tribunal se extendía sin fin, pero dentro de ese silencio vivía la tormenta de su pasado. Y mientras el juez intentaba controlar el temblor de sus manos, ella permanecía como una estatua talada en dolor y resistencia. Su sola presencia un testimonio de supervivencia frente a una traición que habría destrozado a cualquiera, porque su vida no había sido amable, había sido desgarrada por mentiras tejidas con precisión, mentiras susurradas por quienes alguna vez confió. Mentiras que crecieron hasta convertirse en muros que la aprisionaron. Y cuando una vez vino a este mismo lugar años atrás, suplicando justicia, el mismo hombre que ahora se sentaba ante él eligió apartar la vista, cegado por la codicia, ensordecido por las voces de los poderosos e indiferente a los gritos de los indefensos. Y por esa decisión soportó años de tormento, noches en que el hambre aranaba su estómago, noches en que las sombras de la soledad presionaban contra su pecho hasta
dejarla sin aliento, noches en que los rostros de su familia perdida la atormentaban, cada lágrima derramada convirtiéndose en un río que la ahogaba, pero nunca se permitió hundirse del todo, porque incluso en las noches más oscuras la memoria de las palabras de su padre la mantenía a flote, palabras que prometían que la verdad siempre encontraría el camino de regreso, que por muy profundo que intentaran enterrarla las mentiras, la verdad era como una semilla esperando la temporada adecuada para romper la tierra. Ahora, mientras se enfrentaba al hombre que había abandonado su juramento, sentía esas palabras ardiendo en su pecho como una llama eterna, dándole la fuerza para erguirse más aunque su cuerpo cargara cicatrices invisibles. Mientras la multitud en la sala se movía inquieta, susurrando en voz baja, ella permanecía arraigada en su lugar, su mirada fija en el hombre que ya no podía esconderse detrás de sus togas, su autoridad deshaciéndose bajo el peso de su propia conciencia. Podía ver en sus ojos los fantasmas que lo atormentaban, los recuerdos de cada soborno que aceptó, cada injusticia que ignoró, cada voz inocente que silenció. Aunque intentaba portar la máscara del poder, a esta se deslizaba, agrietándose bajo la presión de su silencio inflexible, porque había regresado no para rogar sino para confrontar, no para suplicar sino para recordarle que la verdad era paciente, que la verdad era implacable. Que finalmente había vuelto por él. Al respirar profundamente, calmando la tormenta en su pecho, recordó la traición de su propia sangre, cómo sus parientes habían conspirado contra ella, cómo la codicia había envenenado sus corazones hasta el punto de estar dispuestos a destruirla solo para arrebatarle lo que era suyo. Como en ese momento de derrumbe creyó que el sistema la protegería, solo para descubrir que las mismas manos destinadas a resguardarla se habían unido para derribarla. Esas heridas nunca sanaron, simplemente se convirtieron en parte de ella, cada cicatriz una historia grabada en su piel, cada cicatriz un recordatorio de que podía sobrevivir incluso a la crueldad de quienes alguna vez la amó familia. Ahora cada cicatriz susurraba valentía en sus huesos, diciéndole que se mantuviera firme, que no se inclinara aunque el mundo quisiera. Así lo hizo, su mentón en alto, sus puños cerrados no en rabia sino en contención, su silencio cargando el peso del trueno, sus ojos fríos como cuquilas en el hombre que una vez se apartó. Aunque la multitud no conocía toda la historia, aunque no habían vivido las noches que la soportó, sentían la gravedad de su presencia, percibían el fuego que irradiaba de su postura. Miraban, absortos, cómo transformaba la sala en un campo de batalla sin levantar un solo arma, porque su fuerza no estaba en la violencia sino en la resistencia, su arma no era la furia sino la determinación inquebrantable de mantenerse en pie. El Yuetz, incapaz de escapar de su mirada, se movió otra vez en su silla, sus labios entreabriéndose como si quisiera hablar pero sin emitir sonido, su voz atrapada bajo el peso de la culpa, su autoridad despollada por la tormenta silenciosa frente a él. En ese frágil intercambio de silencio culpa, de traición resistencia, la guerra no hablada continuaba. Una guerra que no terminaría hasta que la verdad se talara en las paredes de aquel tribunal tan profundamente que ninguna mentira pudiera borrarla. En su corazón lloró. Una vez más, no solo por ella sino por cada alma que había sido silenciada, cada voz ahogada por la corrupción, que no flaquearía, que no se rendiría, que lucharía hasta que su resistencia destrozara su poder, porque ya había sido rota una vez. Ahora estaba allí no como una víctima sino como una fuerza imposible de ignorar, inflexible, intacta, imparable. Ella se quedó de pie frente al tribunal después de un largo día de confrontaciones, las pesadas puertas de madera cerrándose tras ella con un sonido que resonó como la nota final de una canción olvidada. Aunque su cuerpo dolía tras horas de quietud, su mente giraba con recuerdos que deseaba enterrar, no permitió que el peso del cansancio inclinara sus hombros, porque sabía que esta lucha estaba lejos de terminar. Era solo el inicio de una batalla para la que se había preparado en silencio a lo largo de noches interminables en las que el sueño se negaba a llegar, noches en que se sentaba junto a una lámpara parpadeante, aferrando papeles desgastados que contenían la frágil prueba de su verdad, cada página recordándole todo lo que había perdido. Mientras la brisa fría de la tarde rozaba su rostro pensó en su hijo, el niño que una vez se aferró a su mano con confianza brillando en sus ojos inocentes, el niño que le preguntaba una otra vez por qué el mundo se había vuelto contra ellos, porque les habían arrebatado su hogar, porque habían destrozado a su familia. Recordó cómo su corazón se rompía cada vez que no podía darle una respuesta, cómo tragaba sus propias lágrimas para mostrarse fuerte ante él,
Como le prometió que un día la verdad vencería, y ahora esa promesa resonaba en ella como un juramento imposible de romper, porque él no estaba allí para verla hoy, su ausencia era una herida más profunda que cualquier traición, pero su memoria era la fuerza que la mantenía erguida, la mano invisible que la empujaba hacia adelante incluso cuando el camino estaba cubierto de espinas, y mientras vallaba lentamente los escalones del tribunal, la gente la miraba, algunos con lástima, otros con respeto y otros con duda, porque no conocían su camino, no sabían cómo la traición le había robado todo lo que alguna vez amó, pero no necesitaba que lo entendieran, solo necesitaba seguir avanzando, porque cada paso que daba ahora era un paso más cerca de la justicia, Aunque las sombras del miedo intentaban colarse en su corazón, susurrándole que los poderosos nunca serían derrotados, las silenciaba con el ritmo constante de sus pisadas, recordándose a sí misma que el poder construido sobre mentiras siempre era frágil, que las mentiras siempre elevaban en sí mismas las semillas de su destrucción, esperando solo a que la verdad creciera lo suficiente para romper la tierra. Él era esa verdad ahora, caminando, respirando, inquebrantable, levando consigo las voces de los silenciados, la memoria de los olvidados la fuerza de cada cicatriz grabada en su alma, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, mientras el ruido del tráfico de vidas apresuradas llenaba la cal, se sintió a la vez invisible eterna, invisible porque nadie podía ver realmente el peso que cargaba, eterna porque nada, ni siquiera la traición, podía borrar el fuego de su resistencia, en lo más profundo de sí misma sabía que el camino por delante sería despiadado, lleno de más intentos por calarla, lleno de más trampas tendidas por quienes desesperadamente querían proteger sus mentiras, pero también sabía que ya había sobrevivido lo peor, que ya había soportado el tipo de dolor que le roba a la gente las ganas de vivir, y aún así seguía allí, con el corazón latiendo, con el espíritu negándose a rendirse, eso la hacía peligrosa, no porque buscara venganza, sino porque buscaba la verdad con una persistencia imposible de extinguir, Cuando finalmente llegó al final de los escalones, deteniéndose bajo la tenue luz de un farol, susurró en silencio a Chalanoque, no a nadie a su alrededor sino a la memoria de su hijo, prometiéndole una vez más que no se detendría, que no descansaría, que lucharía hasta que llegara el día en que su nombre fuera pronunciado con honor, en que su hogar robado dejara de ser un recuerdo para convertirse en un lugar donde la verdad se erguía más alta que la codicia, con ese juramento ardiendo. Como un escudo en su interior, se adentró en la oscuridad de la calle, su figura pequeña contra la inmensidad del mundo, pero su presencia cargando el peso de tormentas, porque ya no era solo una mujer traicionada, era la encarnación misma de la supervivencia. La supervivencia, cuando se alimenta de amor verdad, puede mover montañas, puede derribar imperios, puede reescribir la historia de los rotos en una de fuerza inquebrantable. Los días que siguieron no trajeron paz sino que desvelaron nuevas tormentas, pues cada amanecer cargaba con el peso de susurros acusaciones, con las intrigas de quienes estaban decididos a silenciar su voz. Aunque había salido del tribunal con la cabeza en alto, el mundo afuera no era más amable que el de adentro, porque la traición no terminaba con los veredictos, permanecía como una sombra que se alargaba en su camino. Él sentía sus garras en las miradas frías de vecinos que antes le sonreían, en las medias verdades de parientes que fingían lorar con él pero en secreto afilaban cuchillos a sus espaldas, y en las despiadadas estrategias de hombres que creían que el poder les daba derecho a borrar su existencia. Sin embargo a través de todo eso se mantuvo firme, porque ya había perdido demasiado como para permitir que el miedo reclamara los últimos fragmentos de su dignidad, aunque su corazón seguía cargando con la ausencia de su hijo, ese dolor se transformaba en fuerza cada vez que recordaba su risa resonando en los rincones de la casa robada, cada vez que lo veía en su memoria correr por el jardín persiguiendo mariposas con una alegría tan pura que iluminaba incluso las tardes más oscuras. Se repetía una otra vez que no lucaba solo por él, por su recuerdo, por cada sueño que había sido aplastado bajo el peso de la traición, esa certeza la alimentaba como fuego en las venas, dándole el valor de atravesar multitudes que la juzgaban, de enfrentar voces que intentaban quebrarla, de resistir noques en que su cuerpo temblaba de agotamiento pero su espíritu se negaba a inclinarse.
Y a medida que pasaban las semanas comenzó a notar grietas sutiles en los muros de engano que la rodeaban, grietas nacidas no de milagros sino de su persistencia inquebrantable, porque la verdad aunque enterrada nunca estaba muerta. Y cada paso que daba hacía temblar el suelo bajo los pies de los mentirosos, cada palabra que pronunciaba estremecía los cimientos de sus falsedades, y aunque aún levaba cicatrices más profundas que la carne, cicatrices que susurraban dolor en sus sueños, esas mismas cicatrices se habían convertido ahora en símbolos de su voluntad irrompible, en historias de supervivencia grabadas en su propio ser, y cuando la gente la miraba ya no veían solo a una mujer abandonada por el destino, comenzaban a ver una fuerza imposible de descartar, una tormenta que se hacía más poderosa cada vez que intentaban contenerla. Incluso sus enemigos empezaron a temblar en sus escondidos salones, porque comprendieron que la mujer a la que alguna vez consideraron frágil era la misma capaz de desmantelarlos, no con armas, no con riqueza, sino con la persistencia implacable de la verdad. Y así siguió adelante, cargando en su silencio el peso de generaciones de traición y resistencia, levando en cada paso el eco de la risa de su hijo. Y aunque el camino se extendía interminable ante él, cubierto de más espinas que flores, ya no lo temía, porque había aprendido que el dolor podía destruir, sí, pero también podía construir, podía talar fuerza donde antes no existía. Y él se había convertido en esa fuerza, se había convertido en esa resistencia, se había convertido en la prueba viviente de que incluso frente a la traición, uno puede levantarse, uno puede luchar, uno puede permanecer intacto. A medida que las estaciones cambiaban el tiempo pintaba el mundo con colores distintos, su batalla no se desvanecía sino que se profundizaba, tejiéndose en el ritmo de su vida como un tambor constante que le recordaba cada día porque se levantaba con el amanecer, porque enfrentaba cada atardecer con hoyos cansados pero inquebrantables, porque su lucha no era de días ni de semanas, sino de años. Una lucha que exigía una resistencia más allá de lo común, una lucha que le pedía elevar su dolor. Como armadura, aunque quienes la habían traicionado seguían teyendo mentiras, él había aprendido a reconocer el sonido hueco de la falsedad, a ver detrás de las relucientes máscaras del engano, a pasar junto al veneno de los susurros sin permitir que atravesaran su piel. En esa capacidad descubrió una nueva fuerza, una que la transformó de víctima en guerrera del silencio. Aunque no levantaba su voz imprudentemente, cuando lo hacía sus palabras levaban el peso del trueno, sacudiendo las salas donde hombres poderosos alguna vez se creyeron intocables, recordándoles que la verdad no era una cosa frágil que pudiera enterrarse, sino una fuerza que tarde o temprano rompería tanto la piedra como el silencio. Cada vez que veía el miedo asomar en los hoyos de aquellos que antes la habían burlado, sentía el fantasma de la mano de su hijo en la suya, como si caminara a su lado en espíritu, guiándola hacia adelante, recordándole la promesa que había hecho bajo las estrellas en aquellas noches solitarias cuando la desesperación casi la consumía. A medida que los años avanzaban se convirtió en un símbolo no solo para sí misma sino también para otros que habían sido quebrados por la traición, otros que habían sido silenciados por la corrupción. Lentamente, casi imperceptiblemente, su historia se extendió como un fuego calado, susurrado en mercados, compartido en reuniones, levado en los labios de quienes anhelaban valor, hasta que se convirtió en más que una mujer. Se convirtió en un testimonio vivo de lo que significaba resistir, de lo que significaba luchar cuando el mundo exigía rendirse. Aunque nunca buscó fama ni reconocimiento, el peso de su persistencia obligó a otros a reconocerla, los obligó a enfrentar la verdad que llevaba consigo. En esos raros momentos en que se permitía detenerse, cuando se paraba junto a la ventana contemplando el horizonte teñirse con los colores del amanecer, sentía el dolor de todo lo que había perdido pero también el triunfo calado de todo lo que se había convertido, porque la traición le había robado a su familia, su hogar, su paz, pero también había talado en él a un espíritu tan irrompible que ni siquiera el tiempo podía erosionarlo. Al inhalar el aire frío de la mañana, volvió a susurrar, no al mundo sino a sí misma, un voto renovado con cada amanecer, de que seguiría caminando, seguiría luchando, seguiría levando la antorcha de la verdad hasta que llegara el día en que la justicia dejara de temblar, hasta que llegara el día en que sus cicatrices dejarán de arder para brillar como prueba de supervivencia. Con ese voto ardiente como escudo dentro de ella, daba un paso hacia cada nuevo día, frágil pero feroz, rota pero completa, sola pero nunca verdaderamente sola, porque elevaba en su interior las voces de los silenciados, el amor de su hijo la llama inquebrantable de la resistencia que jamás podría extinguirse.
El camino que tenía por delante estaba lleno de pruebas que ponían a prueba no solo su fuerza sino también el núcleo mismo de su espíritu, porque cada vez que pensaba que la tormenta había pasado, nuevas nubes de traición se reunían proyectando sombras más oscuras sobre su sendero. Y aún así se negó a inclinarse bajo su peso, porque había aprendido que las tormentas no estaban destinadas a acabar con él sino a moldearla en algo que el mundo no pudiera quebrar fácilmente. Y aunque su cuerpo a menudo temblaba de cansancio, su corazón levaba una resiliencia que latía con más fuerza en cada batalla que sobrevivía. Y las personas que una vez dudaron de él comenzaron a ver la verdad reflejada en su silencio, comenzaron a sentir la profundidad del fuego que ardía en sus hoyos. Y los susurros de su resistencia se extendieron más a la de sus propios círculos hasta que incluso aquellos en el poder ya no pudieron fingir que era invisible, porque su historia se había convertido en un espejo que exponía la cobardía de quienes traicionaron la justicia, que exponía la crueldad de los parientes que eligieron la codicia sobre el amor, y que exponía la debilidad de los hombres que se escondieron detrás de la autoridad pero temblaron cuando se enfrentaron a una mujer que no había sido quebrada por el sufrimiento. Y mientras caminaba por cal que antes parecían hostiles, notó cómo los desconocidos comenzaban a detenerse, sus miradas cargadas de un respeto nódico, sus voces vallas no en burla sino en un reconocimiento silencioso de la fuerza que encarnaba. Y aunque nunca buscó admiración, su reconocimiento le recordó que su lucha no era solo por su propia vida destrozada sino por innumerables otros cuyas voces habían sido enterradas bajo la corrupción. Y cada noche cuando se sentaba sola mirando la fotografía descolorida de su hijo, deseaba que sus lágrimas cayeran libremente, no como un signo de derrota sino como una purificación del dolor que cargaba. Y en esos momentos susurraba suavemente en el silencio que aún estaba luchando, que aún se aferraba, que nunca permitiría que su memoria fuera borrada por mentiras. Y las estrellas arriba parecían escuchar, brillando sobre él como si quisieran recordarle que la resistencia misma era una luz, débil pero inquebrantable, que atravesaba incluso los cielos más oscuros. Y aunque los enemigos tramaban en las sombras tejiendo nuevas trampas, él avanzaba sin dudar, porque la traición ya no la asustaba, el dolor ya no la debilitaba, la soledad ya no la aplastaba, pues había transformado todo eso en armadura, en una fuerza que se fortalecía cuanto más era probada. Y así cuando su nombre fue el amado una vez más en los salones del juicio, no tembló, no vaciló, dio un paso adelante con la gracia de alguien que ya había soportado lo peor. Y sobrevivido, su voz calmada pero sus ojos ardiendo con fuego. Y en ese momento todos los que la vieron entendieron que ya no era solo una mujer traicionada, era una tormenta viviente de resistencia, una tormenta que no podía ser silenciada, una tormenta que elevaba la verdad en cada respiro. Y aunque las batallas venideras no prometían victorias fáciles, las aceptó, porque ya había aprendido que sobrevivir no se trataba de escapar del dolor sino de elevarse a través de él, no de evitar la traición sino de mantenerse intacta incluso cuando la traición golpeaba más profundo. Y al levantar la cabeza con el peso de los años sobre sus hombros, avanzó una vez más, levando dentro de sí el voto inquebrantable de que sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar cuántas tormentas llegaran, resistiría, lucharía y vencería. La noche se extendió larga y pesada tras otro día en el que su lucha consumió cada respiro que tomaba. Y aunque su cuerpo rogaba por descanso, su espíritu permanecía inquieto, porque la batalla que libraba no terminaba con el cierre de las puertas del tribunal ni con el desvanecimiento de las voces de sus enemigos, era una batalla que vivía en sus huesos, que la seguía en sus sueños, que la atormentaba con la memoria de la traición. El recordatorio constante de todo lo que había perdido. Y sin embargo, en ese tormento había también una extraña fuerza, porque cada noche sin sueño se convertía en prueba de que podía resistir incluso cuando el mundo intentaba quebrarla. Y mientras se sentaba junto a la ventana, con la pálida luz de la luna derramándose sobre sus manos desgastadas, pensaba otra vez en su hijo, el niño que había sido su corazón, su razón, su ancla. Y aunque la ausencia de él se le clavaba más hondo con cada año que pasaba, se negaba a dejar que ese dolor la consumiera. En cambio lo convertía en fuego, en una promesa de que sin importar cuán interminable pareciera el camino, levaría su memoria como una antorcha que jamás podría extinguirse. Y mientras el viento agitaba los árboles afuera, susurraba suavemente a la noche, prometiendo una vez más que no se rendiría, que la traición no escribiría el último capítulo de su vida, que la resistencia sería su respuesta a cada herida grabada en su alma. Y aunque sus susurros se perdieran en la oscuridad, él la creía que
de algún modo lo alcanzaban, donde quiera que estuviera, en el silencio en que descansara, porque la voz de una madre nunca podía perderse del todo, permanecía, resonaba, se volvía eterna. Y con ese pensamiento sintió que su fuerza regresaba en oleadas, borrando el cansancio, recordándole que sus cicatrices no eran señales de debilidad sino pruebas de supervivencia. Y cuando al fin amaneció, teniendo el horizonte de tonos dorados carmesí, se levantó de nuevo, firme e inquebrantable, sus pasos lentos pero decididos, su resolución afilada como una olla forjada en el fuego. Y cuando el mundo despertó a su alrededor, cuando la gente se apresuró a sus vidas sin conocer las guerras que la cargaba dentro, caminó entre ellos no como una mujer rota sino como una mujer renacida a través del dolor. Y aunque no podían ver la historia completa escrita en su corazón, podían sentir el poder silencioso que irradiaba de ella, un poder nacido de la traición, de la pérdida, de noches interminables pasadas en lágrimas. Y sin embargo transformado en una resistencia tan inquebrantable que se volvió casi sagrada. Y quienes una vez dudaron de la comenzaron a susurrar con asombro, quienes una vez la traicionaron comenzaron a temblar de miedo, porque comprendieron que no podía ser silenciada, no podía ser borrada, no podía ser destruida. Y con cada paso que daba grababa su lugar en un mundo que había intentado empujarla a las sombras, demostrando una otra vez que la supervivencia era su victoria, la resistencia su escudo la verdad su arma eterna. Aunque su camino estaba lejos de terminar, aunque las tormentas aún se cernían en el horizonte, ya no les temía, porque ya había soportado tormentas más grandes que montañas. Ahora se erguía lista, imperturbable, imparable e indestructible. El peso de los años se presionaba sobre sus hombros como un manto tejido de dolor resistencia. Aún así caminaba como si cada paso levara la fuerza de 1000 votos no pronunciados, porque la traición la había talado en algo mucho más fuerte que la frágil mujer que una vez fue. Aunque sus enemigos todavía conspiraban en silencio, susurrando planes en habitaciones sombrías donde reinaban la codicia la corrupción, ya había aprendido que las mentiras, por más cuidadosamente tejidas, siempre se deshilacaban frente a la persistencia, siempre flaqueaban al ser probadas por el fuego de la verdad. Y ella se había convertido en ese fuego, ardiendo lenta pero implacablemente, consumiendo el engano que la rodeaba. Y cuando se presentó de nuevo ante los mismos pasillos que alguna vez recazaron sus clamores, ya no tembló, porque su corazón había aprendido el ritmo de la supervivencia, había soportado hambre, soledad, duelo el veneno de la traición. Al resistir se había vuelto más fuerte, firme como la tierra bajo sus pies, inquebrantable ante las tormentas, indomable ante la pérdida. Recordó con dolorosa claridad los rostros de aquellos que se volvieron contra ella, parientes que la miraron a los ojos. Sonrieron mientras en secreto conspiraban para destruirla, funcionarios que juraron proteger la justicia. Eligieron venderla por monedas, vecinos que quismearon. Se apartaron en lugar de permanecer a su lado. Cada uno de esos recuerdos la golpeó como cuquillas frías, pero en vez de desangrarse absorbió su filo en el alma, levándolo como combustible para la guerra que aún lucaba, porque sabía que solo la verdad podía sanar, solo la justicia podía darle paz a sus noches inquietas. Solo honrando la memoria de su hijo podía cerrar las heridas que nunca dejaban de doler. Mientras caminaba por las calenas de gente donde ahora la reconocían como la mujer que no se inclinaba, sentía las miradas sobre ella, algunas llenas de lástima, otras de respeto, pero no se detenía por ninguna, porque la lástima no podía debilitarla ni el respeto distraerla. Su camino estaba fiado, grabado en ella por los años de pérdida. Lo llevaba adelante con una determinación que se había convertido en su propia esencia. Aunque el mundo aún intentaba silenciarla, sembrando obstáculos en su camino, enfrentaba cada uno con el mismo fuego sereno, con la misma desafiante calma, porque ahora entendía que la supervivencia no era una sola victoria sino 1000 batallas diarias. Cada batalla librada resistida la volvía menos frágil, menos quebrantable, menos humana en su dolor pero más humana en su fuerza. Aquellos que una vez creyeron que colapsaría bajo el peso de la traición ahora la veían levantarse más alto cada vez que intentaban derribarla, desconcertados por la resiliencia que brillaba en ella como una llama eterna. Volvió a pensar en la voz de su hijo, tenue en la memoria pero nunca ausente. Susurró hacia dentro que aún lucaba por él, que nunca permitiría que su nombre se olvidara bajo el polvo de las mentiras, que lo llevaría con él a cada tribunal, a cada calle, a cada noche silenciosa hasta que la justicia se inclinara ante la verdad que portaba.
Y al entrar una vez más en el tribunal, los susurros a su alrededor crecieron, las paredes que antes resonaban con su desesperación ahora resonaban con la tensión de su regreso. Y los hombres que una vez la desprecharon ya no podían ocultar el destello de miedo en sus ojos. Porque sabían en qué se había convertido, sabían que la resistencia la había afilado en una espada demasiado cortante para ser ignorada. Y cuando alzó la mirada para encontrarse con la de ellos, cargaba no solo su dolor sino el peso de cada injusticia que había soportado. Y en esa mirada vieron no solo a una mujer sino a una tormenta nacida de la traición pero sobrevivida con resistencia, una tormenta que no se detendría hasta que la verdad tronara sobre la tierra, sacudiéndolos cimientos de la corrupción, derribando los muros del engaño y levando luz a los lugares donde las sombras habían reinado demasiado tiempo. Y aunque el resultado aún era incierto, aunque la luca prometía drenar hasta la última gota de fuerza que le quedaba, la acogía, porque ya no temía al dolor, ya no temía a la pérdida, ya no temía a la soledad, porque ya había permanecido en las cenizas de su vida y se había levantado. Y una vez que un alma aprende a levantarse de las cenizas, aprende a levantarse de cualquier cosa. Y así se mantuvo allí, firme, sin titubeos, con su corazón latiendo al ritmo de la supervivencia, con sus ojos ardiendo en el fuego de la verdad, con su alma tan inquebrantable como la propia tierra. Y con cada respiro que tomaba declaraba en silencio al mundo que resistiría, que lucharía y que vencería. Los pasillos del poder por los que ahora caminaba alguna vez parecieron fortalezas imposibles de penetrar, lugares donde las decisiones no se talaban con la verdad sino con la codicia, donde hombres con trajes relucientes cambiaban vidas por oro y se escondían tras leyes que torcían para servirse a sí mismos. Y sin embargo, al avanzar de nuevo por esos mismos corredores comprendió que algo había cambiado, no en las paredes ni en los hombres, sino en ella misma, porque ya no era la mujer que una vez entró allí temblando, levando solo los pedazos rotos de su vida, ahora entraba cargando años de resistencia, el peso inquebrantable de la verdad y las cicatrices que ninguna arma podía destruir. Y cuando miraba a quienes la habían traicionado ya no veía gigantes, veía hombres asustados aferrándose desesperadamente al poder que sabían que se les escapaba de las manos. Y esa revelación no la llenó de arrogancia sino de certeza serena, porque ahora entendía que su lucha nunca fue realmente contra ellos como individuos sino contra el sistema de traición que representaban, la corrupción que se alimentaba de los débiles, la crueldad que silenciaba a los inocentes. Y su resistencia le había enseñado que los sistemas, por vastos que fueran, podían derrumbarse frente a la persistencia implacable. Y aunque sus días seguían pesados de batallas y sus noques de dolor, avanzaba, cada paso como un martillo golpeando grietas en los muros de mentiras. Y a medida que las grietas se profundizaban sentía la presencia de su hijo a su lado, su recuerdo ya no solo como una herida sino como una estrella que la guiaba, recordándole que la justicia no era solo un sueño sino un destino al que caminaba sin importar lo largo del camino. Y cuando estuvo otra vez frente al juez, el mismo hombre cuyo silencio la había destruido, vio en sus ojos el costo de la traición, la carga de culpa que el tiempo no podía borrar. Y aunque una parte de él la deseaba verlo caer, verlo roto como ella lo había estado, se recordó que su propósito verdadero no era la venganza sino la justicia, porque la venganza nunca podría devolverle a su hijo, nunca podría sanar el vacío de los años perdidos, pero la justicia, o la verdadera justicia, podía darle sentido a su resistencia, podía convertir sus cicatrices en símbolos de victoria. Y mientras comenzaban los procedimientos permaneció en silencio, un silencio más fuerte que las palabras de sus enemigos, su mirada más aguda que los argumentos de los mentirosos. Y cada vez que su nombre era pronunciado en la sala resonaba como un trueno, un recordatorio de que seguía allí, intacta, erguida sin miedo. Y aunque intentaron torcer la narrativa, enterrar la verdad una vez más, su persistencia desmanteló cada falsedad como las olas deshacen los castillos de arena. Y cuanto más luchaban por silenciarla, más se extendía su historia más a la de esas paredes, alcanzando corazones que nunca la habían conocido, inspirando a voces que antes estaban caladas a levantarse. Y pronto dejó de ser solo su propia historia, se convirtió en un símbolo de lo que significa resistir, de lo que significa luchar incluso cuando el mundo se vuelve contra ti. Y aunque nunca pidió cargar con tal peso, lo soportó con dignidad, porque sabía que al hacerlo cargaba también la memoria de su hijo, las voces de los silenciados, la verdad de los quebrados. Y cuando el día terminó el tribunal quedó vacío otra vez, permaneció allí por un momento,
de pie sola en él. Silencio, respirando el aire cargado con los ecos de batallas libradas y de las que aún vendrían. Y cerró los ojos, susurrándose una vez más a sí misma y al recuerdo que vivía dentro de ella, prometiendo que sin importar cuántas tormentas llegaran, sin importar cuántas traiciones la golpearan, seguiría caminando, seguiría luchando, seguiría resistiendo hasta que la verdad quedara incuestionada, hasta que la justicia dejara de ser un sueño y se convirtiera en una realidad escrita en los mismos muros que una vez la recazaron. Y con ese voto ardiendo de nuevo en su pecho salió hacia la luz del atardecer, su figura pequeña frente a la inmensidad del mundo pero levando dentro de sí la clase de fuerza que podía poner imperios de rodillas, porque ya no era solo una mujer de dolor, era una tormenta viva de resistencia, inquebrantable, imparable y eterna. Los días que siguieron se desdibujaron en una marca interminable de audiencias, confrontaciones y susurros que intentaban ahogar su determinación, pero sin importar cuán fuerte creciera el ruido de la traición, él la levaba dentro un silencio más poderoso que cualquier voz alzada contra ella, porque era el silencio de la resistencia, el silencio de quien ya había caminado entre el fuego y aprendido que las llamas podían marcar la carne pero no consumir el espíritu, y al levantarse cada mañana. Con el peso del cansancio oprimiendo sus huesos, se recordaba que su lucha ya no era solo suya, era la lucha de cada alma traicionada, de cada niño silenciado, de cada madre rota, de cada familia destrozada por la codicia. Ese recuerdo bastaba para afirmar sus manos temblorosas, bastaba para levantar sus pies cansados, bastaba para transformar su dolor en combustible. Cuando entraba de nuevo en la sala del tribunal, el aire parecía cambiar con su presencia, como si incluso las paredes hubieran comenzado a reconocer la fuerza de una mujer que no se rendiría. Los hombres que antes la desprechaban ahora luchaban por sostener su mirada, porque en sus ojos no veían ira sino algo mucho más aterrador, una persistencia inquebrantable, la clase de persistencia que podía esperar años, décadas si era necesario, la clase que no se consumía en furia sino que ardía lentamente, imparable. Recordó el momento, mucho tiempo atrás, cuando esos mismos pasillos habían resonado con sus gritos. Cuando había rogado por justicia fue recazada, aquel recuerdo no la golpeó ahora como una herida sino como un recordatorio de cuánto había avanzado, de cómo había surgido de las cenizas en las que creyeron enterrarla. Aunque sus cicatrices dolían con la memoria de la pérdida, las aceptaba, porque cada cicatriz era prueba de que la traición había fracasado en destruirla, prueba de que la resistencia la había talado en algo indestructible. Mientras escuchaba los interminables argumentos, las manipulaciones, los intentos desesperados de enterrar la verdad otra vez, permanecía inmóvil, su silencio más fuerte que sus palabras, su paciencia más afilada que sus armas, porque sabía que las mentiras eran cosas frágiles, brillaban brevemente pero se derrumbaban bajo el peso de la persistencia. Su persistencia se había vuelto una montaña que los aplastaba, inamovible, innegable, inquebrantable. Cuando volvió a mirar al juez, al mismo hombre que una vez ignoró sus súplicas, vio en sus ojos las grietas de la culpa profundizándose, el miedo a la verdad creciendo más pesado. Aunque intentaba mantener la máscara de autoridad, esta se deslizaba con cada mirada que la lanzaba, porque su resistencia la había transformado en algo imposible de ignorar, algo con lo que había que enfrentarse. Cuando las audiencias terminaron aquel día la gente salió entre murmullos inquietos, ella permaneció inmóvil, su figura arraigada en el lugar como un árbol que había resistido siglos de tormentas. Cuando por fin salió a la luz agonizante de la tarde, el mundo a su alrededor pareció detenerse, como si incluso el aire reconociera la gravedad de su presencia. Aunque caminaba sola, no se sentía sola, porque elevaba dentro la memoria de su hijo, las voces de los quebrados, el fuego inquebrantable de la verdad. Susurró suavemente una vez más hacia la noche, prometiendo que no flaquearía, que no se rompería, que no se rendiría, porque ya había sobrevivido a lo peor. Ahora sobrevivir ya no bastaba, ahora la justicia era su destino. Nada en el mundo podría apartarla de él, ni las mentiras, ni la traición, ni siquiera el peso del tiempo mismo. Con cada paso que daba declaraba en silencio al mundo que su lucha era eterna, su resistencia inquebrantable, su verdad imparable. Aunque el camino se extendiera sin fin ante ella, lo recorrería hasta su último aliento, porque ya no era solo una mujer traicionada, era la encarnación misma de la resistencia. La resistencia, una vez despierta, jamás podía volver a ser silenciada.
Los sanos de Luca habían talado profundas líneas en su rostro, pero esas líneas no eran marcas de derrota sino símbolos de una guerra librada con dignidad. Y al ponerse de pie por última vez ante el mismo lugar donde sus gritos habían sido una vez recazados, sintió el peso de cada batalla librada, de cada noche en vela, de cada herida reabierta, de cada traición soportada. Y comprendió al fin que la resistencia había sido tanto su castigo como su salvación, porque la había obligado a caminar entre el fuego sin derrumbarse, a enfrentar tormentas sin refugio, a perderlo todo y aún así levantarse, y ahora, mientras la verdad finalmente emergía, pieza por pieza, innegable, imparable, vio a los mismos hombres que una vez la silenciaron comenzar a temblar bajo el peso de sus propias mentiras, y aunque la justicia no legó con el gran trueno que alguna vez había imaginado, legó caladamente, con firmeza, en las grietas de su poder, en la caída de su arrogancia, en el temblor de sus voces. Mientras la verdad arrancaba las máscaras que habían usado, Y en esa victoria silenciosa no encontró venganza sino paz, una paz que había creído perdida para siempre, una paz nacida no de su castigo sino del conocimiento inquebrantable de que había resistido, de que había elevado la memoria de su hijo, de que se había negado a ser borrada. Y al salir a la luz, con la multitud a su alrededor murmurando, algunos con asombro, otros con vergüenza, sintió el viento rozar su rostro como una mano tendida desde el pasado, tierna, familiar. Y cerró los ojos, susurrando suavemente hacia la brisa, llamando a su hijo, no con lágrimas ahora sino con una voz firme que le prometía que había cumplido su palabra, que había luchado por él, por su verdad, por el amor que la traición nunca pudo destruir. Y en ese instante comprendió que la resistencia no solo la había mantenido viva, la había transformado, la había forjado en algo eterno, en algo que ni siquiera la muerte podía silenciar, porque su historia viviría en susurros, en leyendas, en la fuerza calada de cada alma que se negara a romperse bajo el peso de la traición. Y mientras el sol descendía, pintando el cielo con colores de fuego oro, avanzó con pasos firmes, con el corazón en paz, con el espíritu intacto. Y aunque el camino por delante se extendiera sin fin, ya no lo temía, porque había caminado por lo peor y había salido entera. Y ahora levaba consigo no solo dolor sino propósito, no solo cicatrices sino fuerza, no solo recuerdos sino inmortalidad, porque había demostrado que incluso frente a la más cruel traición, la resistencia podía levantarse, podía luchar, podía triunfar. Y la resistencia, una vez nacida, permanecería para siempre, inquebrantable, indomable y eterna.